Buenas, en este video les voy a explicar el código que he creado para poderlo graficar una función utilizando la librería OpenGL en C++. Antes que nada, pues quiero definir estas dos librerías que pues como vieron en mis anteriores videos, simplemente yo utilizaba esta librería que es gl glut.h, la cual es la librería de OpenGL, la cual siempre nos ha servido para pues para pintar píxeles, crear la pantalla, entre muchas otras cosas. Sin embargo, en este tipo de código también se utiliza esta librería que es IOStream. Esta librería lo que hace es ayudarnos a poder insertar texto en el menú de C++ cuando nosotros depuramos el código y también hacer que pues el usuario logre insertar valores o texto pues dependiendo lo que diga el menú. Y también está esta que es Using Namespace std, la cual nos ayuda con algo en específico. Lo que pasa es que cada vez que nosotros ponemos un cout, que es el que nos ayuda a poner un texto en el menú, siempre se debe poner un std y también pasa con el cin, que siempre hay que poner un std para poder hacer que el código defina un cout o un cin. Pues simplemente aquí lo que hacemos es definirla como un valor global y así nos ahorramos esa tediosa tarea de siempre poner un std antes de un cout o un cin. Bueno, ya explicado eso, pues explicaré estas variables que hay aquí. Bueno, pues empezamos con x y y que están igualadas a cero, las cuales nos ayudarán con las coordenadas en el plano y pues así sucesivamente para las funciones. Y aquí dos variables que son c y p. El entero c lo que nos ayudará es definiendo el valor de la ampliación de la curva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que dependiendo el valor que le dé el usuario en el menú, pues la función o más bien la gráfica de la función que será graficada en la pantalla, pues será o mucho más amplia o será mucho más corta. Y también está la variable p, la cual pues pasa lo mismo con la c, sin embargo, esta lo que nos define es el periodo. Es decir, que dependiendo el valor que le dé el usuario en el menú, pues habrá un mayor periodo de la función o habrá un menor periodo. Es decir, si hay más o menos oscilaciones dependiendo de p. Y pues está esta variable pi, la cual es importante en mi código, ya que he decidido utilizar funciones trigonométricas, ya sea seno, coseno, tangente, y como saben, pues cuando se tratan de ese tipo de funciones, el número pi es bastante importante ya que nos permite saber cuándo es la mitad de un periodo, cuándo es un cuarto, cuándo son tres cuartos, en ese estilo de orden, ya sea pi, pi medios, tres pi cuartos, entre otros. Por eso es muy importante definir pi y también hacerla bastante exacta. Yo decidí tomar todos estos decimales, pues, como ya dije antes, para hacerla más exacta. Bueno, pues ahora empezamos explicando las funciones. Esta función con la que primero iniciamos es la de pintar píxeles. Pues aquí decidí, pues he definido varios enteros, entre ellos x y y, las cuales nos van a ayudar con el vértice y las coordenadas de los píxeles. Y a, b y c poder, para poder definir los colores eh, pues de nuestras funciones, ya sea del plano cartesiano o de las mismas funciones. Bueno, lo del vértice, como ya dije, para la, para la inicialización de coordenadas y el glEnd para pues finalizar la función y el glFlush para pintarlos.
Luego empezamos con esta función de pintar plano, la cual es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque lo que pasa es que cuando nosotros graficamos funciones, nosotros necesitamos un espacio para saber dónde están los puntos exactos de esa función. Entonces, en esta función lo que hacemos es lograr definir un plano cartesiano, el cual nos ayudará a guiarnos más para poder tener exactitud de dónde se están dibujando las funciones. Bueno, pues aquí el GL Clear Color, el cual nos define el fondo de la pantalla. Yo he decidido utilizarlo negro, pero ustedes pueden elegir el color que ustedes deseen. Está el GL Point Size, que es el tamaño de los píxeles que va a haber. Eh, Uno puede elegir, como siempre, cualquier tamaño de los píxeles. Sin embargo, aquí yo recomiendo hacer que el tamaño de los píxeles sea lo más pequeño posible. Esto se debe a que si nosotros ponemos un 1, un 5, a menos de que tengamos una pantalla muy grande o que pues el tamaño de la ventana de OpenGL sea bastante grande, pues se va a ver bastante inacertado o simplemente el usuario digamos no va a saber muy bien dónde es que está ese punto exacto, que si ese punto es digamos 3,5 o si no es 4,6. Por eso el GL Point Size en esta ocasión va a ser importante porque entre más pequeño sea, más exacto se podrá ver en dónde fue graficado. Y el GL Ortho que nos ayudará a ubicar exacto, de manera exacta, los ejes del centro en la ventana. Eso quiere decir que aquí he decidido utilizar siempre 2000 para que cuando, digamos, se compile el código, pues el plano cartesiano esté totalmente centrado, que el punto 0.0 del plano XY pues esté en el mismo centro de la ventana. Y ahora empezamos con la función de pintar la función. Pues empezamos con el GL Color Buffer Bit y con el GL Flush que pues pintará las funciones como ya hemos dicho. Antes de digamos pintar todas las funciones, lo que hay que hacer es definir nuestro centro. A pesar de que aquí ya está definido, no ha sido pintado, por así decirlo. Entonces se utilizarán estos dos for, que son unos ciclos que nos ayudarán para X y Y, para pintar el eje X y el eje Y. Entonces, empezamos con el eje X. Como ya tenemos aquí, digamos, las variables exactas de la posición de nuestro centro de la ventana, entonces hace un recorrido de menos 2000 a 2000 y mientras hace ese recorrido, pues simplemente llama a la función pintar pixel dependiendo las coordenadas y pues se le pone un color. Este color pues es el color blanco. Y así pinta el eje X en el plano cartesiano y pues esta lógica se aplica también a este for, solo que simplemente cambiamos la X por la Y así nos logra pintar el eje Y. Luego aquí ya empezamos pues hablando del menú. Pues empezamos haciendo que el usuario introduzca el valor de C, que es la amplitud, y aquí pues he dejado una nota guía, por así decirlo, la cual dice lo siguiente. Si el valor de C es menor a 500, la curva de la función se encogerá. Y si es mayor a 500, la curva se ampliará. ¿Esto a qué se refiere? Aquí he puesto un paint, digamos, para hacerles un ejemplo. Esto nos refiere a que si, digamos, utilizamos un valor C muy pequeño, pongámosle 10, nuestra función, pues, aquí tenemos nuestro plano cartesiano, pues la función va a ser muy, muy pequeña, es decir, algo por este estilo. En cambio, si nosotros utilizamos un valor C bastante alto, ya sea 700, pongamos, pues ya va a tener mayor amplitud, ya va a ser más amplia y pues va, digamos, a ser de este estilo. Perdón aquí. Y bueno, esto es a lo que me refiero con la amplitud. Y esta amplitud he decidido, digamos, ejemplificarla con la función de arcoseno, ya que arcoseno maneja más el eje Y que el eje X. Entonces,
Para poder hacer esta función, pues se decide utilizar varios for. Uno puede utilizar un simple for, sin embargo yo he decidido utilizar varios para que quede claro en algo. Esta aclaración la que quiero hacer es que cada vez que se hace una función, esta siempre va a llegar al centro. Como ven aquí, pues en este ciclo estoy utilizando double con un recorrido de 2000 de menos 2000 a 2000 y así sucesivamente con x más más. Ya con este ciclo simplemente se pinta el píxel y esta es la función arcoseno. Aquí está definida. Y pues dependiendo pues la amplitud, se multiplica la amplitud por el arcoseno que está definido como x por pi sobre 1000 por 0,2. Bueno, pues estos números, como ustedes ven, son diferentes. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que no importa dónde, digamos, dónde inicia la función, ya sea en la posición número 1000 o en la posición menos 1000 o en la 500 o en la que ustedes deseen, la función cuando llegue a cero siempre va a estar en el origen. Es decir, que pues digamos tenemos la función de arcoseno, pues pongámosla así de amarillo. Si digamos tenemos a este menos 1000, pues empieza digamos en menos 1000 y pues pum, coge el centro. Pero ¿cuál es lo que pasa cuando tenemos a 500? Pues simplemente se empieza menor, pero eso no significa que se vaya aquí, no, esto significa que sí empieza en 500, pero no importa, siempre va a llegar al centro. Esto es a lo que me refiero y esto es lo que vamos a comprobar cuando nosotros compilemos el código. Y pues he decidido poner 1000, menos 1000, 500 y 500 y pues dependiendo ya sea el número positivo o negativo, pues se verá un color diferente. Para los positivos he decidido utilizar blue y para los negativos he decidido utilizar red, que es pues azul y rojo. Y bueno, ya empezamos con digamos la función principal que he decidido utilizar, la función coseno. Pues antes de graficar la función de coseno, pues lo que hay que introducir es el periodo. Y también aquí he dejado una nota guía que dice que si el valor de p está entre los 180 y los 90, su periodo perdón, aquí su periodo será mayor. No, mentira, sí es menor, qué pena. Sí es menor. Y si el valor está entre 91, su periodo será mayor. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere que dependiendo el periodo que se coloque, pues o la función simplemente va a ser así o va a ser muchas más oscilaciones, ya sea dependiendo pues el periodo que se introduzca en el menú. Y pues simplemente se hace un for que pues recorre todo x, llama a la función pintar pixel, pues aquí he decidido utilizar el color red no, green, que es perdón, que es verde y pues aquí está definida la función de coseno, ya sean x sobre el periodo y se multiplica por 0,2 y pues así finaliza la función de pintar la función. Y pues ya empezamos con el menú de siempre que nos dice que el glut init pues nos ayudará a hacer la inicialización de la función, el glut init display que nos ayudará a definir los glut y los colores y el glut init window side que pues ayudará con la posición de la pantalla, el glut init windows no, el windows position que es la posición de la pantalla y el windows size que es el tamaño de la pantalla. Aquí pues yo he decidido definirlos y el glut create window que nos ayudará con la creación de la ventana y pues con el nombre que pues como siempre he dicho, aquí se puede poner un nombre utilizando los dos puntos, pero eso es totalmente opcional. Y pues el glut display function que será la visualización de las funciones que está definida aquí con la pintar función. Y pues para poder pintar en plano simplemente se llama la función, no se necesita ningún glut, simplemente tú llamas la función y pues está por así, se crea el plano cartesiano, el glut main loop y el return 0. Bueno, pues ya con esto definido, pues podemos ir depurando el código para que vean que sí funciona y pues confirmaremos todo lo dicho anteriormente. Mientras, pues puedo ir cerrando esto, no guardar.
Y pues esperamos a que se cree el menú y se cree la ventana de OpenGL. Listo, ahí se creó el menú. Lo voy a poner un poquito aquí porque siempre hay aquí. Y bueno, pues aquí pues se va creando, digamos, lo que les dije, el plano cartesiano y por encima de todo el origen de este. Una vez ya creado el plano cartesiano, nos dirá el valor de la amplitud y pues las notas guía que yo ya les dije. Digamos que vamos a poner un número grande, digamos 800. Cuando nosotros introducimos 800 vemos que la amplitud es mayor, es grande. Se ve que empieza desde aquí, digamos que no empieza como por aquí. Y pues esto es a lo que me refería, que la función siempre va a llegar al origen. Como ven, esta es la de 1000 y esta es la de 500. No importa si es 1000 o 500 o 150 o menos 300, siempre va a llegar aquí al centro. Y pues aquí nos dice sobre el periodo, que si el valor de P es entre los 180 y los 90, pues será menor, y si está entre 91 el periodo será mayor. Entonces aquí vamos a hacer un número bastante pequeño, pongámosle 20. ¿Qué es lo que pasa con 20? Se ve que hay más oscilaciones que cuando nosotros decidimos poner un número mucho mayor. Bueno, aquí les voy a decir, digamos, voy a hacer lo contrario. Entonces simplemente cerramos esto y lo volvemos a depurar. Esperamos a que se cree el plano cartesiano y pues ya definiremos los valores de C y Y, que es la amplitud y el periodo. Bueno, esta vez utilicemos un número muy pequeño, pongámosle un 20. ¿Ven a lo que me refería? Me refiero a que cuando el número es menor, pues la amplitud ya empieza aquí, digamos, ya no empieza aquí. Simplemente es muchísimo menor, se acerca demasiado al eje X. Y pues si se logra hacer un zoom, pues se verá que no importa qué tan amplia o qué tan pequeña sea, siempre va a llegar al punto de origen. Y listo. Aquí pues ya nos pide el periodo, vamos a poner un número grande, vamos a poner un 150. Bueno, pues algo que también se me olvidó decir y es que digamos la amplitud que se utiliza en el arcoseno también afecta al coseno. Es decir, que si la amplitud es pequeña, pues esta también va a ser pequeña. Bueno, pues no logramos ver muy bien qué es lo que pasaba con el periodo. Sin embargo, pues ya voy a poner una amplitud más grande para que pues se logre ver lo que les decía sobre el periodo, que el periodo ya sea con mayor oscilaciones o con menor oscilaciones. Vamos a poner un 750. No, pongamos un 900. Pues ahí lo de siempre. La amplitud es mayor, pero siempre llega al origen. Y bueno, ahora pues vamos a poner pues el mismo número, creo que era 150. Y como verán, a diferencia de digamos, el 20, un periodo de 20, se ve que el periodo es muchísimo menor, se ve que solo logra ser como un solo periodo. Eso nos referimos a que si el valor estará entre 180 y 90, el periodo es menor, es decir, hay menos oscilaciones. Y pues bueno, eso es todo. Eh, Recuerden suscribirse, subiré videos semanales. Y esto es todo por esta semana. Hasta luego.